Hola jóvenes, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con la secuencia 2. Recuerden que estábamos en el tema de aceleración, que anteriormente nos habíamos salido tantito del tema para abordar la caída libre, que también tiene que ver con aceleración y obviamente con el tema principal que es el movimiento. Ya ustedes hicieron la actividad de inicio de la aceleración donde vieron el debate, donde observaron el debate de Rufo y de Pargo acerca de dos autos de carreras, donde vieron ahí la rapidez de cada uno y también el tiempo de cada uno. Entonces tiene que ver aquí con la aceleración y también se fueron a la actividad de desarrollo y realizaron e investigaron tres conceptos fundamentales del tema de la aceleración, que fue aceleración, cuerpo en reposo y desaceleración. Que esto tiene que ver mucho al momento de que vayamos a desarrollar las fórmulas, que precisamente en este video de clases lo vamos a ver. Muy bien. El desarrollo. Ya esto lo habían ustedes leído en lo que fue el inicio del formato PDF que yo les había enviado. Nuestros conceptos sobre el movimiento hacen posible analizar varias situaciones, incluyendo el caso del movimiento ondulatorio. Pero hasta aquí no nos hemos interesado por la forma en que cambia la velocidad de un móvil al transcurso del tiempo. Ahora daremos un paso más hacia adelante considerando este cambio y todo esto tiene que ver con la aceleración. Y vamos a ver también aquí, jóvenes, lo que es la aceleración. En la mayoría de los movimientos que podemos observar en la vida cotidiana, la velocidad de los objetos no se mantiene constante. Los móviles que nos rodean cambian frecuentemente su rapidez o su dirección, es decir, cambia su velocidad. Conocer la forma en que cambia la velocidad de un cuerpo tanto en rapidez como en dirección no es útil para anticipar la forma en que se moverá en el futuro. Muchos factores afectan el movimiento de un cuerpo. Por sencillez nos concentraremos en el caso de cuerpos que se mueven en línea recta, suponiendo que no son afectados por la resistencia que opone el aire o las superficies sobre los que se mueven. Y ahí tienen ustedes, jóvenes, un ejemplo de unos carritos chocones, a los que le llamamos nosotros los carritos chocones. En la vida cotidiana los objetos cambian constantemente su velocidad. Al cambiar su velocidad, pues obviamente cambian su rapidez y también su dirección. Y si ustedes observan ahí en la imagen, pues cada carrito se mueve en direcciones diferentes. A lo mejor va en una misma rapidez, no sabemos a ciencia cierta los carritos a qué rapidez se muevan. Recuerden que son manipulados, ¿verdad?, por la energía eléctrica. Entonces, ahí estamos hablando de la aceleración. Quiere decir que en ningún momento la aceleración se va a permanecer constante y cuando es constante o cuando permanece en reposo quiere decir que ya estamos hablando que son cuerpos estáticos, que no hay aceleración y que no se mueven. Vamos a ir viendo paso a paso. La aceleración, ya ustedes habían escrito y leído qué es la aceleración, pues vamos a nosotros a retomarlo aquí. La aceleración para las ciencias, para la física principalmente, se define como el cambio de la velocidad o rapidez de un objeto con respecto al tiempo, no solo en caída libre, sino en cualquier movimiento. Quiere decir, jóvenes, que tanto la rapidez como la velocidad tiene que ver con la aceleración y que también tiene que ver el tiempo. Quiere decir que en estos conceptos nos vamos a basar nosotros en desarrollar la fórmula. Tiene que ver la rapidez, tiene que ver la velocidad y tiene que ver obviamente también el tiempo en cualquier objeto que esté en movimiento. Cuerpo en reposo. El cuerpo en reposo es cuando un cuerpo su aceleración equivale a cero. ¿Por qué, jóvenes? Porque no está en movimiento, simplemente decimos que está estático o está en reposo. Y un ejemplo que ustedes observan ahí son unos carros que están en un estacionamiento. Obviamente, al estar ahí, no se mueven, ¿verdad? Entonces, al no moverse quiere decir que esos objetos, cada uno de ellos, está en estado de reposo y por lo tanto no hay aceleración o su aceleración equivale a cero porque no hay movimiento. Pueden ser aceleraciones negativas, que más adelante lo vamos a ver, y cuando está
cuando hay una rapidez. Entonces, si ustedes observan, pues en algún momento determinado, ¿verdad? Se va a subir el dueño del carro, pues va a emprender ahora sí la partida y obviamente el velocímetro pues va a empezar a avanzar. De 0 kilómetros entre horas va a empezar a avanzar y también en algún momento va a empezar a desacelerar, que es lo que vamos a ver a continuación, el concepto de desaceleración. Y aquí lo vemos, desaceleración. ¿Qué es la desaceleración? Pues la desaceleración es la variación negativa, o sea, quiere decir lo opuesto de la aceleración, de la velocidad o rapidez, o sea, la magnitud física que expresa el paso de un cuerpo en movimiento de una velocidad a otra velocidad inferior, siguiendo siempre la misma trayectoria y puede ser negativa. Jóvenes, nosotros estamos en educación física con el maestro Armando Poblete. Nos dice, a ver, jóvenes, vamos a dar 5 vueltas a la cancha de básquet. Emprendemos, ¿verdad? Partimos de la meta y empezamos trotando, trotando, trotando. Ya cuando se da, vamos a empezar a correr, agilizar un poquito más, acelerar un poquito más nuestra rapidez. Vamos cambiando de dirección, ¿verdad? Porque es un rectángulo la cancha. Entonces, al dar las 5 vueltas, obviamente cuando llegas al final, no inmediatamente te paras, ¿sí? ¿Han observado esos? Sino que pasas la meta todavía, pasas donde llegas y todavía sigues corriendo, pero desacelerando. Quiere decir que dando pasos o dando pasos menos para poder llegar a su estado de reposo, a pararte. ¿Por qué? No puedes tú ir corriendo y inmediatamente pararte porque por la fuerza de la inercia, que tiene que ver la primera ley de Newton, no lo vas a hacer, no se puede, ¿sí? No se va a poder. Y ahí tiene que ver también la inercia, que más adelante vamos a ver algunos ejemplos cuando abordemos la primera ley de Newton. Entonces, desacelerar es ir disminuyendo hasta llegar a cero, hasta llegar a un estado de reposo. Nosotros lo podemos practicar desde casita, desde el momento de correr, desde el momento que nosotros estamos emprendiendo una rapidez. Les digo, tenemos que ir desacelerando. ¿Sí? Ok. Y ahora sí, vamos a entrar, jóvenes, con 2 fórmulas. Es la misma fórmula, solamente que en 2 diferentes pasos para calcular la aceleración. Y la primera que vamos a ver es esta. Ustedes observan ahí, la aceleración es igual a rapidez, solamente, jóvenes, que aquí la V la mencionan como rapidez, no la mencionan como velocidad, que tiene que también que ver la velocidad, pero nosotros la vamos a manejar como rapidez. Entonces, aceleración es igual a rapidez entre el tiempo. Y la otra, que es aceleración, es igual a rapidez final menos rapidez inicial entre el tiempo. ¿Qué tiene que ver aquí, jóvenes, estas fórmulas? Bueno, esta primera fórmula que ustedes observan aquí, esta primera fórmula, es la que me va a indicar cuando mi objeto parte del reposo, quiere decir cuando equivale a 0 y aumenta a otro punto. En cambio, esta es la que me va a indicar cuando ya hay una velocidad inicial y una velocidad final. Por ejemplo, esta va a iniciar de 0. En la velocidad inicial de la otra fórmula puede empezar de 20 kilómetros, de 10 kilómetros, o sea, si ustedes observan de 0 a 20 ya hubo una rapidez, ya hubo un inicio. Entonces, por eso es de que se utilizan las 2 fórmulas y ahorita vamos a ver ejemplo de cada una. Las unidades de medida que tiene cada una, pues ahí lo ven. El sí, este sí que ustedes observan aquí y lo van a ver mucho en física, significa Sistema Internacional de Unidades. Vamos a ver aquí los 3 conceptos. Rapidez, pues rapidez la vamos a observar como la V y su unidad de medida va a ser el metro entre el segundo. El tiempo, la vamos a denotar en la fórmula como la T y su unidad de medida es la S de segundos. Y la aceleración la vamos a denotar, que aquí lo tienen como A, que es la A minúscula, aceleración, y su unidad de medida, jóvenes, es el metro entre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque si ustedes observan es metro
Ahora, segundo entre segundo, pues les va a dar segundo al cuadrado. Por eso quiere decir que su unidad de medida es el metro entre segundo al cuadrado, jóvenes. No se les vaya a olvidar la aceleración, su unidad de medida. Ok, ahora vamos con los ejemplos de la aceleración y vamos a ver el primer ejemplo. Y dice el primer ejemplo: ¿cuál es la aceleración de un automóvil que partiendo del reposo alcanza una rapidez de 150 metros entre segundos en 15 segundos? Jóvenes, ustedes se preguntarán, profa, pero si la rapidez de un automóvil, su rapidez y su velocidad se denotan entre kilómetros entre horas. Jóvenes, sí, solamente que tenemos un pequeño problema, que la aceleración se da en metros entre segundos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Una conversión, pero al hacer la conversión nos vamos a salir un poco más del tema y ya aquí ya se los están convirtiendo los ejercicios. Quiere decir que aquí ya vienen convertidos. Al estar hablando de una rapidez de metros entre segundos, significa que vamos a calcular la aceleración. ¿Por qué? Porque por la unidad de medida, jóvenes, por la unidad de medida que aquí ya se las están cambiando. Si no, diría 150 kilómetros entre horas en 3 horas, en 2 horas, ya está cambiando ahí. Solamente que yo no puedo calcular así la aceleración. La tengo que pasar, convertirla a metros entre segundos. Y aquí ya está convertida. Lo vamos a dejar así. Entonces, no tenemos que hacer conversiones, jóvenes, porque ya está en metros sobre segundos. Muy bien. Tengo ahí, ¿qué voy a utilizar? Mis 5 conceptos principales: datos, fórmulas, sustitución, operaciones y el resultado. Aquí, jóvenes, no hay necesidad que pongan los 5 conceptos. Si ustedes ya conocen la fórmula, pueden irse a la fórmula. Lo que más me interesa, es la sustitución, la operación y el resultado, o también la operación y el resultado. Es lo que a mí me interesa, y obviamente la fórmula, porque de ahí se basan para poder llegar al resultado. Vamos a ver. Entonces, vámonos primero con la fórmula. ¿Qué fórmula voy a utilizar aquí, jóvenes? Recuerden que vimos 2 fórmulas, que una es partiendo del reposo, cuando equivale a 0. Entonces, si yo aquí observo que ya está partiendo del reposo y que alcanza su rapidez a 150 metros entre segundos en 15 segundos, pues significa que voy a utilizar la primera fórmula. ¿Por qué? Porque no me está apareciendo un cambio de rapidez, simplemente me aparece una, no me aparecen 2. Entonces, voy a utilizar la primera fórmula, que es: aceleración es igual a rapidez entre tiempo. Y ahora sí, ya lo tengo aquí. Me voy directamente a mis datos y mis datos va a quedar: aceleración es lo que yo estoy calculando o lo que yo voy a calcular, que me está diciendo cuál es la aceleración. Entonces, por lo tanto, pues va con una incógnita. No sé cuál es el resultado todavía. La rapidez, tengo que aquí, que alcanza una rapidez de 150 metros entre segundos. Pues pongo aquí en mis datos 150 metros entre segundos, que equivale a mi rapidez. ¿Y qué me queda? El tiempo, que es en 15 segundos. Ya lo tengo yo aquí. Ya tengo la aceleración, la rapidez, el tiempo. Ahora tengo mi fórmula, me voy a la sustitución. Acuérdense que la sustitución, jóvenes, voy a sustituir mi fórmula ya aquí en la sustitución, pero con mis datos. Nuevamente, tengo ahí la aceleración que ustedes observan aquí en la fórmula, la paso igual en mi sustitución porque la desconozco. Pongo el igual. Ahora sí, ¿cuánto equivale mi rapidez en mis datos? Pues ya tengo aquí rapidez y es 150 metros entre segundos. Ya lo tengo ahí. Entre el tiempo, ¿cuánto equivale el tiempo? 15 segundos. Ya lo tengo ahí. ¿Qué es lo que me está diciendo mi ejercicio que voy a hacer? 150 metros entre segundos entre 15 segundos. ¿Qué operación voy a hacer? Pues una división. Voy a dividir 150 entre 15 y pues el resultado me va a dar 10. Recuerden, jóvenes, que el número de arriba siempre va a ir adentro de la casita. No se me vayan a confundir. 150 entre 15 me da 10. Entonces, el resultado va a ser que mi aceleración es igual a 10. Recuerden que metros, pues es metros. Segundos entre segundos, pues es segundos al cuadrado. Entonces, mi unidad de medida va a ser metros entre segundos al cuadrado. Quiere decir que la aceleración de ese automóvil que partió del reposo
va a ser de 10 metros en 3 segundos al cuadrado. Y ya tengo mi ejercicio ahí, ya con el resultado. Espero no haya alguna duda y si la hay me la hacen llegar, por favor. Vamos con la siguiente diapositiva. Y dice el siguiente ejemplo. Un autobús cambia su rapidez de 16.7 metros en 3 segundos a 20.8 metros en 3 segundos en 5 segundos. Calcula su aceleración. Jóvenes, aquí yo les vuelvo a repetir, ya está convertido, esto ya está convertido en metros entre segundos, si no diría kilómetros entre horas. Aquí quiere decir que vamos a tomar estos datos, ahora en 5 segundos, calcula su aceleración. ¿Qué es lo que nosotros vamos a calcular? Pues igual aceleración. Vamos con los 5 conceptos, datos, fórmula, sustitución, operación y el resultado. Voy con mi fórmula. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Ahora voy a utilizar esta. ¿Por qué? Porque ya mi objeto, mi autobús, ya partió del reposo. Entonces ya hizo un recorrido. Y al dar ese recorrido ya me está diciendo que ya aquí, que hizo un cambio de rapidez de 16.7 metros en 3 segundos a 20.8 metros en 3 segundos. Ya, si ustedes observan, hay dos rapidez, hubo un cambio, aumentó de un punto a otro, ok. Entonces mi fórmula va a quedar de la siguiente manera. Aceleración es igual a rapidez final menos rapidez inicial entre el tiempo lo tengo aquí que son 5 segundos. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál de estos dos jóvenes será mi rapidez inicial? Cuando inició, pues es esta, mi rapidez inicial. ¿Y cuál será la final? Pues es esta, es la F, jóvenes, ahí por ahí no me tiembla mucho la mano, es esta. Rapidez es igual, rapidez final es igual a 20.8. Ya lo tengo ahí, ok. Me voy a mis datos ahora. La aceleración, pues la tengo que calcular, ¿no? La desconozco, entonces le pongo un signo ahí que todavía no tengo el resultado. ¿Cuál es mi rapidez inicial? Pues ya tengo ahí que mi rapidez inicial es 16.7 metros entre segundo al cuadrado. Ya lo tengo ahí. ¿Cuál otro dato me falta? La rapidez final, que es 20.8 metros entre segundo al cuadrado. Y me falta el tiempo, que el tiempo es en 5 segundos. Ok, ya tengo mis datos ahí, ya tengo mi fórmula. Me voy a la sustitución, a sustituir mi fórmula por mis datos. Y tengo ahí ya. Aceleración, la paso igual, porque ustedes observan que la desconozco. Dice mi fórmula que primero es rapidez final. Entonces, voy a mis datos y ubico dónde está rapidez final y aquí está y equivale a 20.8 metros entre segundo al cuadrado. Ya lo tengo ahí anotado. Menos, me dice mi fórmula que hay un menos, lo paso aquí no le estoy remarcando el menos, lo paso. Y me dice mi fórmula que es rapidez inicial, voy aquí donde está mi rapidez inicial en mis datos y ya lo ubico y aquí está. Y equivale a 16.7 metros entre segundo al cuadrado. Ya lo tengo ahí. Me dice mi fórmula que hay una división entre, pues la paso, es esto, la paso y voy con el tiempo. ¿Cuánto equivale el tiempo en mis datos? Pues 5 segundos y lo paso aquí. Ya tienen ustedes, si ustedes observan, ya tengo sustituido mis datos en mi fórmula, ¿sí? Mi fórmula la tengo que sustituir por los datos para que pueda hacer mis operaciones. Ahora, déjenme borrarle aquí. Voy con mis operaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Pues obviamente antes de irme a la división necesito saber la rapidez. Entonces me está diciendo que la rapidez es una resta. Voy a restar. ¿Qué es lo que voy a restar? Rapidez final menos rapidez inicial. Y hago mi operación, y aquí la tengo, 20.8 menos 16.7 va a ser igual a 4.1. Lo anoto aquí, me voy nuevamente a mi sustitución. Aceleración es igual, ya pongo el resultado, si ustedes observan aquí ya lo puse, ese resultado de la rapidez. 4.1 metros entre segundo. ¿Qué me hace falta? ¿Entre qué lo voy a dividir? Entre 5, ya lo tengo ahí. Ok, ya tengo el resultado de mi rapidez y el tiempo. Ahora sí, ya puedo hacer mi división. Voy a dividir
4.1 entre 5, me voy a mis operaciones, realizo la operación y me va a dar 0.82. Entonces, mi resultado me va a quedar de la siguiente manera. Aceleración es igual a 0.82, su unidad de medida, metros entre segundos al cuadrado. También es al cuadrado, jóvenes. Cuando estamos hablando de la aceleración va a ser metros entre segundos al cuadrado. Ya les dije, si en su ejercicio les viene el resultado o les viene la rapidez en kilómetros entre horas, ahí sí necesitamos hacer conversiones. En este caso no, porque ya el ejercicio ya viene ya convertidos, esos kilómetros entre horas ya viene a metros entre segundos. Entonces, aquí ya no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar y vamos a continuar. Y otro dato muy importante, jóvenes, vamos a hablar mucho de esta polémica que ha existido y que hasta la fecha se sigue dando porque no se ha confirmado, pero para la física hay un pequeño error sobre los velocímetros. Dice, un velocímetro es un instrumento que mide el valor de la rapidez promedio de un vehículo. Importante, jóvenes, acuérdense, mide la rapidez promedio de un vehículo, debido a que el intervalo en el que se mide esta rapidez es generalmente muy pequeña. Se aproxima mucho a la magnitud, es decir, mide la rapidez instantánea, jóvenes. Eso es lo que mide el velocímetro, una rapidez instantánea. El velocímetro de un automóvil le dice al conductor qué tan rápido se está moviendo el vehículo, gracias a la medición de la velocidad instantánea en el suelo. En la actualidad se utiliza el digital por su mayor exactitud de datos. Jóvenes, ¿y por qué decimos que se llama velocímetro? Es un error. Ese tablero que trae ahí los automóviles, si ustedes tienen sus papás o si van en el taxi, observen que está compuesto, este es el velocímetro, el que ustedes observan aquí, y está compuesto por un valor numérico y una unidad de medida. Pero, jóvenes, si fuese velocímetro, también me daría la dirección y no la tiene, por lo tanto no mide la velocidad, ¿eh? No se les vaya a olvidar, es que voy a esta velocidad, no. El velocímetro te mide la rapidez instantánea, rapidez promedio, rapidez instantánea, más no la velocidad. Porque si te marcara o si te diría o si te mediría la velocidad, pues debería de decir, a ver, vas a 50 o a 60 kilómetros entre horas y te diriges hacia el norte, ¿sí? Ya tengo mi unidad, mi dirección y sentido, entonces sí sería velocímetro, pero no te lo dice, nada más te dice el número y la unidad de medida, que es el kilómetro entre horas, y otra es la milla, porque en Estados Unidos se utilizan las millas. Entonces, ya lo tienen ustedes ahí. Gran error, ¿eh? Que no se tendría por qué llamar velocímetro, porque no mide la velocidad, mide la rapidez instantánea. Y vamos con otro. Si un automóvil se mueve siempre, quiere decir que si yo agarro mi carrito y me voy a la secundaria, lo saco de aquí de mi casa, ¿verdad? Está en reposo, lo acelero, empiezo a acelerar, me dirijo a la escuela, de mi casa salgo de la escuela, pero no cambio la rapidez, simplemente vamos a suponer que voy a unos 25 kilómetros entre horas o 30 kilómetros entre horas, pero no cambio esa rapidez en esos minutos que yo llego a la escuela, pero sí cambia de dirección, ¿sí? Porque pues me dirijo a lo mejor hacia el norte, de ahí le doy hacia el sur, de ahí le doy otra vez a la derecha y hasta que llego a la escuela. Aquí dice en el ejemplo que si este automóvil que ustedes observan aquí va a una rapidez de 120 kilómetros entre horas, entonces ¿puede tener un movimiento acelerado? Les pregunto a ustedes, ¿puede o no puede ir ese carrito que no cambia en algún momento determinado, se mantiene constante, se mantiene con esa rapidez de 120 kilómetros entre horas? Entonces, en algún momento tiene que ser un movimiento acelerado, perdón. Entonces, sí, jóvenes, si el objeto, en este caso es el automóvil, mantiene una rapidez de 120 kilómetros entre horas, a la vez cambia de dirección, entonces genera un movimiento acelerado. Quiere decir que no cambia su rapidez en el transcurso de un tiempo, puede ser segundos, puede ser un minuto, no cambia, pero puede ir cambiando su dirección, no puede ir
necesariamente recto, en una sola línea, ¿sí? Entonces, si no cambian en el velocímetro, ¿verdad? Esa rapidez, esa agujita, si no cambia, entonces estamos hablando que sí, ese automóvil puede tener un movimiento acelerado. Jóvenes, pues hasta aquí terminó la clase y enseguida les voy a dar las actividades a realizar. Y nos vemos en la próxima clase. Que tengan bonito día. Hasta luego.